Verdón para hablar de la profesionalización del carnet del sacador. Es un ingeniero de montes de CICITER y está especializado en tecnologías del corche y calidad del corche. Muy buenas. Muy bueno. Antes de nada, me introducir con la presentación. Bueno, hacer una puntual. Bueno, soy José Verdón, ingeniero de Montes. Sustituí a Ramón, que iba a dar esta charla, pero no puedo venir. Ramón Santiago. Y puntualizar una cosa, lo que habéis comentado de sacar el corcho. Sacar el corcho supone un esfuerzo al árbol, porque tiene que regenerar esa capa, esa corteza que se le ha quitado, y tiene que regenerarla. Pero no es dañino, quiero decir. El árbol tiene esa capacidad, entonces no es un problema y es un beneficio económico para el propietario que permite que pueda mantener esa explotación, ¿vale? Entonces, es beneficioso porque permite mantener la explotación, no en sí al árbol porque le supone un esfuerzo. Se agradece la aclaración. Sí. Bueno, pues dentro de... ha quedado claro, y además se ha repetido ya en varias ocasiones, que hay una falta de personal, de sacadores, expertos, que conozcan, y sobre todo que cada vez el personal, los sacadores que hay actualmente, cada vez son más mayores. Es algo manifiesto y muy explícito, simplemente hace falta ver cualquier cuadrilla de sacadores para darse cuenta que todo ese personal, pues eso, que cada vez es menor, hay más problemas para encontrar cuadrillas de saca y es muy habitual encontrarse gente muy mayor, o sea, muy mayor. Y ya hemos hablado de 55 años de media, pero es que hay gente muy mayor que todavía hace la campaña de saca. La campaña de saca es un trabajo duro en general y que tiene una poca duración y eso es un problema. Vale. Dentro del proyecto Futurecor, digamos que dentro del objetivo 3, de incentivar la profesionalización y el emprendimiento rural del sector conchero, hay planificadas 3 actividades, digamos, que quieren desarrollar este objetivo. Por un lado, buscar la profesionalización de la saca de corcho, que lo que busca es más gente y que sepa, que conozca el sector y que sepa trabajar lo que quiera, sobre todo lo que quiera. Y además intentar igualar la perspectiva de género. Ocurre que generalmente en el 90 y muchos % de los casos los sacadores son de sexo masculino, no hay muchas mujeres que trabajen en la saca, sí hay algunas, pero muy pocas. ¿Por qué es esto? Pues principalmente porque el trabajo es muy duro y es complicado mantenerlo porque requiere un esfuerzo físico y una pericia muy concreta, ¿vale? Con esto pues buscamos que a través de cursos intentar que en las diferentes regiones corcheras pues que ocurre el mismo problema. Quiero decir que este problema ocurre en Extremadura, ocurre en Cataluña, ocurre en Andalucía, que son las 3 principales regiones productoras de corcho de España. Contexto de formación del descorche. Vamos a ver, la profesión del sacador, lo que os digo, hay pocos efectivos de una edad superior a los 50, 55 nos ha dado el dato que no andábamos en esa idea, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos, y casi ninguna mujer, ¿vale? La formación que tienen estos sacadores es una formación gremial. ¿Cómo aprenden? Pues ellos aprenden con las cuadrillas de saca, en las cuales están integrados tanto hay hijos y nietos de sacadores, incluso familiares, pues tíos y demás, siempre o amigos que enseñan esta profesión y que es un trabajo que ocupa, ya te digo, un par de meses, 2 o 3 meses al año, no ocupa más, y no tiene una continuidad, y eso es uno de los problemas. Dentro de este proyecto, hago un inciso, había dentro del objetivo, en la actividad 5, también se intenta buscar que la campaña de escocha sea familiar. Eso es lo que se está estudiando, para intentar hacer alguna de las labores de la saca, el rayado en concreto, en otras épocas diferentes del año, ¿vale? En el contexto de formación de escocha, lo que os decía, no existe una formación reglada.
Se ha intentado en ocasiones hacer una formación, por parte de CITES, buscar y hacer una escuela de sacadores que el problema que ha tenido sobre todo es que no se consiguen alumnos, muy difícil. La gente joven es muy difícil captarla y eso es complicado. Aparte de que este tipo de cursos requieren de muchísimo esfuerzo. Por un lado, tienes que tener siempre un sacador experto que enseñe a una persona y personal técnico que digamos que regule esa formación, ¿vale? Además, hace falta infraestructuras. Hace falta tener una alcornocal de turno, un sitio donde hacerlo. Este punto es un dato muy importante porque, claro, para aprender, los alcornocales principalmente son alcornocales de propiedad privada. Y cuando vas a aprender, existe la posibilidad de equivocarse. Entonces, este es un problema que a algunos propietarios no les gusta que haya gente que no conozca o que no sea suficientemente experta. Entonces, es una carencia importante. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, ¿vale? Entre que la gente aprenda y que no haga daño al alcornocal. Por otro lado, el tema de las infraestructuras, tanto hace falta materiales, guías, máquinas y herramientas. Actualmente en el descorche hay nuevas tecnologías, que son nuevas herramientas del descorche que permiten que el acceso al descorche sea más compatible o más sencillo para el acceso de la mujer a esta profesión. Porque digamos que aun siendo duro permite que el esfuerzo sea más sostenido en el tiempo y hay labores que requieren menos esfuerzo físico, aunque mucha pericia, ¿vale? Que esto no quita que tengas que hacerlo. Este año, además, como novedad, por primera vez es el primer año que se ofrecen herramientas de descorche mecanizadas, tanto la sierra que permite hacer el rayado como las tenazas corcheras, que Cortisera Morín, que es quien actualmente las fabrica, pues las ponen a disposición de las empresas o de aquellos interesados que quisieran manejarlas. El año pasado, para un curso de 2 semanas, el presupuesto de esto es para hacer el contexto de lo que cuesta. Para 15 alumnos había un presupuesto de 45.000 euros. Finalmente no se hizo ese curso porque no se conseguían alumnos. Que es en serio que es un problema y es un problema encontrar gente, ¿vale? Como precursor a toda esta formación, el proyecto Sulocar, que es un proyecto que acabó el año pasado allá en Cataluña, intentaron sacaron un carnet de sacador, que es una alternativa que se está intentando promover dentro de este proyecto, que busca la implicación tanto de las empresas para que a sus sacadores les pidan una especie de carnet de sacador. Este carnet de sacador, ¿en qué consiste? Es un carnet iniciatorio que te dice que tienes una experiencia, que sabes un mínimo de las que no hacer en un alcornoque. A lo mejor no tienes la suficiente práctica, de hecho no la tienes, pero sí conoces la base, solo la base, de en qué consiste la saca y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esto es lo que se busca, es que sea reconocido a nivel europeo por el EFES, que es un organismo que digamos que da las competencias para darle un carnet para que a la persona le permita manejar diferentes herramientas. Puede ser la motosierra, la desbrozadora y en este caso también el hacha en la saca y las herramientas mecánicas, ¿vale? Entonces lo que se busca es esto mismo, ¿vale? ¿Qué se va a hacer dentro del proyecto Futurecor? Pues en las tres zonas corcheras principales de España, Cataluña, Andalucía y Extremadura, se van a hacer cursos de 3 días muy cortos, ya digo que son muy cortos, en lo que se busca son de naturaleza fundamentalmente práctica. La formación se intenta que sea lo más práctica posible, en el que se busca cualificar o digamos identificar a los trabajadores que hay en el sector como que son expertos. Pues actualmente ha hablado el compañero Víctor de que no existe esa profesionalización y demás. Bueno, pues esto es un primer intento de buscar algo
y ya te digo que son unos estándares mínimos que lo que buscan es decir que esta persona tiene los conocimientos mínimos en la saca. No dice que sea un sacador experto y bueno, ¿vale? Bueno, pues eso, esto es lo que se pretende con el carnet de sacador. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Pues porque realmente, al igual que Shackleton en su momento, buscaba gente para las expediciones de la Antártida, que buscaba pues, gente para viajes peligrosos con bajos salarios y durante muchos meses de oscuridad, que con dudoso posibilidad de éxito y demás. Nosotros buscamos que haya hombres y mujeres que quieran trabajar en este oficio. Para ello se están haciendo, se va a promover este año, en el mes de julio, un curso de SAC para obtener el carnet, ya he dicho, de mínimo de sacador, al que está invitado todo aquel que esté interesado en obtener este carnet, con experiencia o sin ella. Se hará un curso de 3 días de formación para la gente que no tiene experiencia y habrá un examen el día 4, el último día, al que está invitado también los sacadores para obtener este carnet. Lo que se busca con ello es que las propias empresas puedan tener, por lo menos que ya sepan que la persona que viene tiene unas ideas mínimas de la saca del corcho. Luego es verdad que en las cuadrillas de sacadores rápidamente se va a ver quién sabe sacar y quién no, y quién tiene maestría y quién no. Pero bueno, esto simplemente. En el QR es la inscripción al curso y este es el cartel, digamos, indicado. Y poco más, no me extiendo más porque ya nos hemos extendido demasiado, creo que íbamos más de tiempo, así que eso era todo.